tal? Muy buena tarde. Me presento, soy el doctor Emanuel Said Baeza Torres y vamos a ver lo que es la clasificación de los trastornos mentales en la infancia, así como la introducción al uso y aplicación del DSM-5 sobre estos trastornos. Bueno, vamos a comenzar. Es muy importante conocer que el DSM-5 es la última versión que se lanzó en el 2013 por la Asociación Americana de Psiquiatría. El Manual Diagnóstico y Estadístico, el DSM por sus siglas en inglés, es una guía ampliamente utilizada en Estados Unidos para el diagnóstico de los trastornos de salud mental, tanto en adultos como en niños. Bueno, es importante que empecemos a conocer sobre los conceptos básicos que ustedes van a tener que identificar sobre este manual por cada uno de los trastornos. En un primer inicio es importante que sepamos qué es un síntoma. Un síntoma es una manifestación subjetiva de una enfermedad o de un síndrome que solo es percibida por el individuo que lo padece. Por ejemplo, nosotros podemos tener dolor de cabeza, pero es una sensación subjetiva. Sabemos que nos duele, quizás podemos cuantificar, pero como tal no tenemos una medida objetiva del dolor de cabeza. En comparación con el signo, que es una manifestación objetiva de una enfermedad o un síndrome que resulta evidente para un observador diferente del sujeto que lo presenta. Por ejemplo, la fiebre. Nosotros podemos tener un termómetro con el cual nosotros podemos medir nuestra temperatura corporal, o un baumanómetro que nos permite justamente identificar nuestra presión arterial. Todos estos síntomas y signos los vamos a encontrar dentro de lo que es un criterio diagnóstico. Un criterio diagnóstico son aquellos signos o síntomas que permiten establecer un diagnóstico en pacientes individuales y de uso en la práctica clínica diaria. Es muy importante mencionar que un criterio diagnóstico no será suficiente para establecer un diagnóstico. Sí es muy importante que tengamos en cuenta y que leamos muy bien el número de criterios necesarios para establecer un diagnóstico en el DSM-5. Simplemente podemos mencionar con un criterio diagnóstico quizás la presencia de rasgos hasta que se cumpla todo lo que es el cuadro diagnóstico. Un síndrome es un conjunto de síntomas o signos de etiología conocida o desconocida que pueden aparecer juntos. Estos signos y síntomas pueden determinar un trastorno específico. Por ejemplo, nosotros podemos conocer lo que es el síndrome de Down o lo que es el trastorno de Estocolmo. De ahí justamente sumamos o vamos de menor a mayor sobre lo que es ahora una enfermedad médica. Una enfermedad médica es una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, de etiología en general conocida que se manifiesta por síntomas característicos y también puede haber signos y cuya evolución es más o menos previsible. Es muy importante que nosotros descartemos cualquier enfermedad médica que pudiera estar relacionando o explicando determinada problemática en el paciente antes de llegar a lo que es un trastorno mental primario. Un trastorno mental primario es un síndrome o un patrón comportamental o psicológico de significancia clínica que aparece asociado a un malestar, por ejemplo, dolor o una discapacidad, deterioro en una o más áreas del funcionamiento o incluso de la vida del individuo, o a un riesgo significativamente aumentado de morir o sufrir dolor, discapacidad o pérdida de la libertad. En este caso podríamos hablar de lo que son, a modo de ejemplo, las autolesiones, intentos suicidas, etc. No debe ser una respuesta culturalmente aceptada a un acontecimiento particular. Por ejemplo, la muerte de un ser querido. Es normal que después de la muerte de un ser querido nosotros podamos entrar en una fase de duelo que pudiera incluso confundirse con, o más bien que pueda verse con estados de ánimos depresivos. Esto no
No quiere decir que la persona probablemente esté en un trastorno depresivo mayor o en un trastorno depresivo recurrente, sino es una respuesta culturalmente aceptada ante un acontecimiento que ocurrió. Cualquiera que sea su causa, debe considerarse como la manifestación individual de una disfunción comportamental, psicológica o biológica. Es decir, que estas manifestaciones o estas problemáticas clínicas tienen que causar deterioro significativo en cada una de las áreas de nuestra vida. Ni el comportamiento desviado, por ejemplo, político, religioso, sexual, ni los conflictos entre el individuo y la sociedad son trastornos mentales, a no ser que la desviación o el conflicto sean síntomas de una disfunción. Finalmente, tenemos que tener en cuenta lo que son los conceptos de remisión parcial. La remisión parcial, en el momento de la evaluación con nuestro paciente, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a encontrar algunos signos y síntomas del trastorno, sin embargo, no cubre todos los criterios diagnósticos del trastorno completo, un poco relacionado con lo que les mencionaba anteriormente. Actualmente puede estar presentando rasgos o algunos criterios diagnósticos, pero no cubre el cuadro completo del trastorno. Y por otra parte tenemos lo que es la remisión total. En algún momento de la historia del individuo tuvo un trastorno mental determinado, sin embargo, en el momento de la evaluación no cubre los signos y síntomas para presentar el mismo padecimiento. Es decir, que en estos momentos de la evaluación que se puede estar realizando, el paciente no presenta todos los signos y síntomas del primer o del trastorno que quizás no se diagnosticó en la infancia o en alguna etapa de su vida más tardía. En comparación, por ejemplo, con la remisión parcial, anteriormente tuve el trastorno y actualmente solamente tengo rasgos. No cubro todos los criterios diagnósticos para cubrir todo el cuadro completo. Bueno, ¿cuáles son los trastornos mentales en la infancia y en la adolescencia? De manera específica y básica podemos mencionar a lo que es el trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastornos por ansiedad, específicamente por separación y mutismo selectivo, trastorno de la excreción, enuresis, encorpresis, trastorno negativista desafiante, trastorno de la conducta alimentaria, podemos mencionar anorexia nerviosa, bulimia, pica, trastorno por atracón. Tenemos los trastornos de la conducta, depresión y suicidio, que no son exclusivos de la infancia, pero que pueden estar presentándose. Trastornos de la comunicación, trastornos de la conciencia y trastornos de neurodesarrollo. Es muy importante mencionar que todos los trastornos, tanto en la infancia como en la adolescencia y en la adultez, parten de lo que es el modelo nosológico de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? De que hay una problemática, hay una disregulación, hay una avería en el sentido, digamos, metafórico, ¿no? El uso de la palabra avería, hay una disfunción, una disregulación bioquímica en alguna estructura física o neuronal que pudiera estar afectando y manifestándose en un conjunto de signos y síntomas. Ese es el modelo nosológico de la enfermedad. Bueno, vamos con un caso clínico para que esto pueda quedar más explicado, ¿no? Y la forma en cómo lo vamos a ir leyendo. Les voy a ir pasando cada una de las viñetas para irnos un poco más rápido. Ustedes pueden ponerle pausa en el momento en el que ustedes lo determinen para que podamos avanzar. Prácticamente es un caso que se está mostrando como la evolución del mismo. Ok, ya tenemos lo que es el caso clínico, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer sería identificar, buscar información,
hay que leer detalladamente las generalidades de cada clasificación de los trastornos mentales en la infancia y en la adolescencia. Es decir, las generalidades de cada uno de los trastornos que mencioné anteriormente, trastornos del neurodesarrollo, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, trastornos de la comunicación, etc. Una vez que tengamos las generalidades del caso clínico que leemos o que leímos, ¿cuál de todas las clasificaciones podrían explicar mejor el caso? Entonces podemos encontrar varias referencias, varias similitudes que pudieran estar cubriendo uno o varios diagnósticos y podemos empezar justamente de lo general a lo particular. En este caso, el trastorno o la clasificación sería un trastorno del neurodesarrollo, la clasificación, digamos, principal. Sin embargo, dentro de cada una de las clasificaciones existen sus respectivos trastornos. Una vez identificada la clasificación, vamos a ver cuál de los trastornos dentro de esa clasificación se apega o explica mejor el caso, ¿sí? En este caso estaríamos hablando de una discapacidad intelectual o un trastorno del desarrollo intelectual que se encuentra dentro de lo que es un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? El ABC son los criterios diagnósticos que nos va a ayudar para poder emitir una impresión diagnóstica completa. Entonces, de la definición de cada criterio del trastorno mental identificado, relaciona con qué información del caso explica mejor cada uno de los criterios, ¿sí? Entonces vamos a leer cada uno de los criterios de la discapacidad intelectual. El criterio A son deficiencias de las funciones intelectuales como el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, aprendizaje académico, aprendizaje a partir de la experiencia y confirmados mediante la evaluación clínica y pruebas de inteligencia estandarizadas. El criterio B son deficiencias del comportamiento adaptativo que producen fracaso del cumplimiento de los estándares de desarrollo y socioculturales para la autonomía personal y la responsabilidad social. Sin apoyo continuo, las deficiencias adaptativas limitan el funcionamiento de una o más actividades de la vida cotidiana, como la comunicación, la participación social y la vida independiente, en múltiples entornos tales como el hogar, la escuela, el trabajo, la comunidad. Finalmente, el otro criterio es el inicio de las deficiencias intelectuales y adaptativas en el periodo del desarrollo, es decir, en la infancia. También vamos a poder encontrar especificadores, es decir, el nivel de gravedad del padecimiento actual. No todos los trastornos lo presentan, pero en este caso sí existen estos especificadores para medir el gradiente de severidad del trastorno en esa persona. Bueno, del caso que plasmé en diapositivas anteriores, vamos a seleccionar la información que se apegue a cada uno de sus criterios. Por ejemplo, aquí estos párrafos que ustedes recuerdan no necesariamente, o más bien no están dentro de los criterios diagnósticos que anteriormente mencioné. Es información importante, sin embargo, no nos está dando información para poder cubrir un criterio. Pero, ¿qué es lo que sí nos da un criterio? Grover caminó a los 20 meses, dijo sus primeras palabras a los 2 años y medio y un pediatra lo calificó como un poco lento, de modo que su abuela lo inscribió en un preescolar para niños con discapacidad de desarrollo. Aquí tenemos, si ustedes se regresan a la diapositiva anterior, el criterio C se está cumpliendo. Ahorita vamos a ver en forma de recordatorio a qué nos referimos con el criterio C. Es muy importante mencionarles que esta es una viñeta de caso clínico, ¿sí?
Esto es pensando en cómo quizás a lo mejor nosotros podríamos tener un paciente el cual nos puedan estar refiriendo o con una pequeña entrevista realizada. Sin embargo, es muy importante precisar que se necesita justamente una recopilación más amplia de la información, realizar bien una entrevista clínica, realizar bien una historia clínica, además de las evaluaciones correspondientes. Esto es como a modo de aprendizaje, a modo académico, para que ustedes puedan empezar a relacionar la información con los criterios diagnósticos y se pueda llevar a cabo una correcta impresión diagnóstica. Tenemos este otro párrafo. Su tía, que lo veía cada semana, le ayudaba con el arreglo personal y le recordaba rasurarse. Esto vendría siendo lo que es el criterio A. Y finalmente, cuando tenía 28 años, hubo un terremoto en la ciudad donde vivía y el hotel quedó dañado. Así que metió sus pocas posesiones que había rescatado en una bolsa para jardinería y caminó por las calles hasta que se cansó. Luego tendió algunas sábanas en el parque, durmió así durante casi 2 semanas y comía lo que podía conseguir de otros campistas. Aquí, si se dan cuenta, estamos viendo la evolución hasta los 28 años probablemente del paciente y tenemos probablemente el criterio C en una edad de inicio temprana. Entonces aquí podemos ver que se desarrolló o inició en el periodo del desarrollo, sin embargo, en el momento de la evaluación quizás tenga 28 años o más. Entonces, ¿a qué nos lleva esta información seleccionada? A justamente lo que es un diagnóstico. Vamos a justificar y a redactar. Esta información que acabamos de identificar lo podemos relacionar con un trastorno del neurodesarrollo, pero específicamente la clasificación de trastornos del neurodesarrollo, pero específicamente lo que es discapacidad intelectual. Ahora, ¿por qué es discapacidad intelectual? Su tía tenía que recordarle que se rasurara y se mantuviera arreglado, a pesar de sus calificaciones bajas en por lo menos 2 pruebas de coeficiente intelectual. Es la información seleccionada. Esto corresponde al criterio A, el cual corresponde a deficiencia de funcionamientos intelectuales, razonamiento, solución de problemas, planificación, pensamiento abstracto, juicio, aprendizaje académico y a partir de la experiencia. Este criterio A se toma justamente de lo que nos proporciona el DSM-5 y justificamos dicho criterio con la información que nosotros recabamos del caso clínico. Tenía un desempeño bueno, aunque de manera informal en un ambiente bien estructurado. Una vez que su sistema de apoyo se colapsó por completo, GP no pudo adaptarse al cambio, no utilizó los recursos disponibles para otros que habían perdido sus hogares y tampoco fue capaz de encontrar trabajo. Solo por la generosidad de otros logró arreglárselas incluso para comer y una deficiencia evidente del desempeño adaptativo. Si recuerdan, esto es casi del último párrafo y corresponde al criterio B, el cual según el DSM-5 son deficiencias en el comportamiento adaptativo que producen fracaso del cumplimiento de los estándares del desarrollo y socioculturales. Para la autonomía personal, en este caso podemos ver la cuestión de la alimentación y responsabilidades sociales, la cual afecta la comunicación, participación social, vida independiente y en cada área de la vida. Entonces tenemos ya el criterio A y el criterio B. También tenemos lo que es el criterio C. Su condición existía desde la niñez temprana. Si recuerdan, fueron como a los 20 meses que empezaron con los primeros signos y síntomas. Y de acuerdo al DSM-5, el inicio de A y B deben ocurrir en el periodo del desarrollo. Y bueno, finalmente podemos tener la especificidad para ver el nivel de gravedad de dicho trastorno. En este caso es moderado, ya que de acuerdo al DSM-5, en la edad escolar se empieza a identificar problemas de aprendizaje respecto a sus pares. En la edad adulta requiere apoyo para realizar actividades académicas o sociales,
En el nivel social se le dificulta tomar decisiones o son asistidos para tomar, es decir, le ayudan para tomarla. Y se recuerdan, su tía lo apoyaba mucho en la cuestión como del peinado, de la higiene, de la alimentación, etc. Esta parte de los especificadores es realmente información más amplia, entonces eso ustedes lo pueden identificar en lo que es el DSM-5. Cuando puedan identificarlo, se van a la parte de los especificadores y ahí van a poder encontrar cada uno, o la descripción de cada uno de los niveles. Entonces, ya que tengo la información que rescaté de mi viñeta clínica y la relacioné con mi criterio diagnóstico de mi trastorno de discapacidad intelectual, podemos ya empezar a formular una posible impresión diagnóstica, que en este caso es discapacidad intelectual moderada, ¿sí? Todos los especificadores van posterior a lo que es el diagnóstico inicial. Supongamos que en este caso hubiéramos encontrado el cuadro completo en la infancia y actualmente solamente hubieran algunos criterios diagnósticos. Ahí aplicaría lo que es la discapacidad intelectual en remisión parcial, ¿no? Sin embargo, este es un supuesto, ya que sabemos que la discapacidad intelectual, pues más que suprimir algunos signos y síntomas, pues va aumentando o se mantiene a lo largo de todo lo que es el ciclo de vida. Bueno, en conclusión, las impresiones diagnósticas nos ayudan a tener una mejor toma de decisiones con nuestro paciente. Podemos referirlo a profesionales de la salud como a psiquiatría, podemos referirlos quizás a neuropsicólogos para evaluaciones más completas, podemos referirlos quizás a médicos especialistas en todo caso de que el paciente lo necesite, pero lo más importante es que también nos va a poder ayudar a poder identificar mejor el tipo de intervención psicológica que requiera nuestro caso, ya que por ejemplo no es lo mismo tener un paciente que sabemos que tiene un diagnóstico de ansiedad en comparación de un paciente que tiene un diagnóstico de depresión. La misma literatura nos puede sugerir diversas técnicas, incluso diferentes, para cada una de las problemáticas de ansiedad y de depresión asociadas. Y bueno, finalmente favorece el trabajo multidisciplinario con otros profesionales de la salud. Y bueno, aprovecho para hacer mención porque en octubre, el 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud, el del 2022. Entonces, bueno, por mi parte sería todo. Y pues si tienen alguna duda pueden dejarlo en los comentarios en la parte de abajo o si no por mensaje. Que tengan muy buena tarde todos y seguimos en contacto con más videos en un futuro.